el problema no es el país, tampoco son los ciudadanos, salvo que los ciudadanos, y vuelvo a decir con cariño, piensen que no están frente al momento histórico más importante de su vida, escoger entre la prosperidad y la miseria. Yo he oído con preocupación a muchos comentaristas decir que hay una gran decepción de la gente respecto a los políticos. Y yo creo que el pueblo se queda corto en esa decepción, porque hay políticos que se merecen mucho más que una simple decepción, porque nos han conducido a donde estamos viviendo. Entonces, lo que va a pasar aquí no va a depender ni de ti ni de mí, va a depender de ustedes. Van a tener que escoger entre la prosperidad o la profundización de la pobreza, no, de la miseria. Guardando las proporciones, pero extrapolando la experiencia de este terminal terrestre de Guayaquil, que tú me concediste el honor de hacerme cargo en una situación deplorable, donde me decían que estaba loco porque no había ingresos, porque esto era imposible de rescatar. Bueno, nos hicimos cargo y tú fuiste testigo de cómo, estableciendo prioridades, el dinero apareció al mes. Al mes la tendencia de unos ingresos que permitieron continuar el proceso. En esa época el dinero provenía de deudas. Así es. La seriedad trae consigo el crédito. De acuerdo. Y luego la eficacia permite pagar el crédito. Al punto de que tú hiciste un gran trabajo en la construcción, esa semilla fue creciendo, se fue administrando. Esta debe ser la única institución del Ecuador, ni siquiera el municipio de Guayaquil, que no le debe nada a nadie. Pagó, el municipio le prestó, tú recuerdas, 25 millones de dólares. Le cobré hasta el último centavo al terminal terrestre, siendo un hijito del municipio. Pero los hijitos tienen que pagarle al padre para que aprendan a trabajar. Sí, pero tenemos hoy una infraestructura pública que da servicio de primer mundo. Así es. Es el centro comercial más grande del Ecuador. Y el jardín, patio de comidas más grande del Ecuador 50 también. millones de visitas entre viajeros y compradores. Tú lo has visto porque juntos hemos recorrido en algunas caravanas. El pedido de la gente no es solo empleo ahora. La actitud gestual es: tengo hambre, haz algo por mí porque estoy con hambre, no he comido y mi hijo no ha comido tampoco. Y ahí es donde un Estado, independientemente, digamos, un gobierno, independientemente del monto del presupuesto, tiene que definir prioridades con sensibilidad. Y una prioridad de un futuro y eventual gobierno nuestro será dar de comer a los ecuatorianos. A mí me alegra mucho oírte decir eso, porque yo siempre he pensado que un gobierno tiene que darle al pueblo un alto grado de protección social. Siempre, aún en la bonanza, no digamos en esta circunstancia donde, como tú anotas por primera vez, veo esa señal de no tener comida. Este es un Estado perversamente concebido, un Estado que se sirve de la gente en vez de servir a la gente. Correcto. Si no se cambia ese modelo, es imposible hacer lo que hay que hacer. Y a mí, francamente, me parece un irrespeto a la inteligencia de los ciudadanos, de ustedes, proponerle a un país en la ruina financiera, en la ruina económica y en casi la ruina social, que la forma de salir es no exportar petróleo y exportar barriles de agua. Y por allí ese mismo señor habla del dinero electrónico con una frase terrible, ¿no? Porque dice, la plata se crea sola, de la nada. Yo creo que por ahí está el primer contraste. Eso es lo que no debe ser, y podemos hablar de lo que debe ser, pero hay que tener claro, eso es o ignorar lo que uno no debería ignorar, o engañar a la gente. Y los ecuatorianos, creo que ya es hora de que desterremos el que nos engañen y gobernantes que no sepan. La economía es como un avión de dos motores. El uno simboliza la economía del Estado y el otro la economía privada. Así es. La economía privada tiene algunos problemas derivados del peso de la mala economía estatal. Pero este motor que simboliza la economía estatal tiene problemas de liquidez porque no le paga a tiempo los sueldos a los empleados públicos.
no le paga lo que le corresponde recibir a los municipios y consejos provinciales, no paga la seguridad social, civil, militar o policial, y se atrasa con los proveedores. Es decir, evidentemente es un gobierno, un Estado ilíquido, sobreendeudado, con un nivel de deuda que ya llega al 63% del Producto Interno Bruto. Pero es un Estado solvente, muy mal administrado por gente que no tiene capacidad y tampoco experiencia. En recursos petroleros, en términos de valoración de un negocio, los recursos petroleros no valen menos de 150.000 millones de dólares. La capacidad exportadora de minerales, respetando el medio ambiente en su explotación, no valen menos de 150.000 millones adicionales. Energía eléctrica, el Ecuador produce el doble de lo que consumimos y ahí hay una gran oportunidad de la transformación desde vehículos, equipos de bombeo en camaroneras, etcétera, para utilizar energía limpia y más barata en lugar de energía no renovable y cara como es el petróleo. Y luego tienes otras actividades. El Estado es dueño de empresas, de bancos, de refinerías, la mayoría pésimamente mal administrada. Por lo tanto, este motor es solvente, pero hay que administrarlo bien para hacer efectiva esa solvencia y este cablecito por el cual la economía del Estado succiona recursos del sector privado y lo hace perder competitividad global, hay que ir poco a poco cortándola para darle un mayor impulso al sector privado, que es el que genera empleo. No es el gobierno promueve, facilita la creación de empleo con buenas políticas públicas. El problema, siguiendo tu ejemplo, es el piloto. Porque el piloto no solo se ha contentado con dañar un motor, sino que está dañando el otro. Correcto. Y el avión se va a caer. Eso se llama ir a la miseria. Correcto. ¿Y qué es lo que ocurre? Este país es un país inmensamente rico. En climas, biodiversidad, en la variación de producción interna y de exportación, en el talento, en la gente. El problema es el gobernante. Los problemas son los que gobiernan. Entonces, el grave problema aquí es liquidar este modelo de Estado. Un modelo de Estado, tú lo has dicho de otra manera, es un modelo de Estado que no entiende que los que hemos estado en el servicio público somos empleados del pueblo. No es que el pueblo es empleado nuestro. ¿Qué hace un buen administrador? El empleado respecto del dueño, en este caso el dueño de la democracia. Gastar lo menos posible para entregarle al dueño del negocio, en este caso de la democracia, al pueblo, de vuelta su plata en obras y servicios. Aquí pasa lo contrario. Como no les alcanza, entonces se endeudan y siguen dilapidando. Como tampoco les alcanza, entonces se ponen impuestos, ya solo falta el aire que respiramos. Y como tampoco les alcanza, parece mentira, entonces hay que tomar la plata de los fondos de cesantía de los maestros, la plata del encaje bancario que es de los ciudadanos que está depositada en el Banco Central, el IVA de los gobiernos autónomos descentralizados, las rentas de las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales, caja chica del gobierno, ni siquiera para pagar la deuda interna, que es la que mueve la economía, sino la deuda externa. Y eso tiene que cambiar porque ese asalto a los ecuatorianos se tiene que detener. Ese es el cambio. Tan cierto es lo que tú dices que cuando vamos a las cifras de empleo, podemos afirmar con precisión que apenas 3 de cada 7 ecuatorianos en condiciones de trabajar tienen un empleo formal. 7, la gran mayoría, el 70%, como lo queramos ver, no tiene un empleo formal. Y una sociedad que no genera empleo es una sociedad que no tiene un destino cierto, próspero, positivo. Yo creo que el modelo de los últimos 14 años ha agravado el problema de la falta de empleo en el Ecuador, que es uno de los problemas vitales que debemos enfocar. Por eso yo insisto y digo, la manera de solucionarlo es promoviendo la inversión. Así es. Y en este caso es la inversión del sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado no paga ni los sueldos al día.
¿Cómo va a construir la carretera Machala-Guayaquil? No tiene recursos. Hay que concesionar la carretera para que el sector privado venga, construya la carretera, reciba el legítimo ingreso que le corresponde y los ciudadanos disfruten de servicios públicos y que puedan llegar a Machala en 1 hora y media y no en 4 horas como le toma ahora. Tenemos que promover la inversión, tanto en infraestructura pública como también en el sector privado. Porque el presidente de la República no es el secretario de la comunidad, es el líder que se eligió para mejorar un país y para demostrar que tenía razón, lo cual se demuestra con el trabajo y con el tiempo. Estamos de acuerdo, Jaime, te agradezco mucho por este tiempo. Yo No creo me que ha sido... agradezca, no hay necesidad de eso.